Introducción. La mujer que la película no mostró. La película El hombre que vivió con el rey ha superado los 15 millones de espectadores. La historia del trágico rey Danjong de Joseon ha vuelto a emocionar al país. Pero viendo esa película, quizás algunos de ustedes se preguntaron, ¿qué le pasó a la esposa de Danjong? La película sigue el tiempo que Danjong pasó en su lugar de exilio en Yonggwal. Pero la historia de la mujer que ese día dijo adiós para siempre en un puente de Hanyang, esa historia no está en la película. Su nombre era la reina Yongsun del clan Song. Permítame comenzar con dos números. Su esposo murió a los 17 años. Ella vivió hasta los 82. Años vividos como reina 3. Años vividos sola tras su muerte, 64. Se separó de su esposo a los 18 años. Murió a los 82. Sobrevivió al rey Danjong 64 años. Hoy contamos la historia de la mujer que la película no mostró. Y a lo largo de este video, distinguiremos claramente entre lo que está documentado en los anales reales, lo que es reconstrucción, razonada basada en esos registros, y lo que es transmitida a través de los siglos. El contenido marcado como registro en este video se basa directamente en los anales reales de Joseon. El contenido marcado como leyenda no se encuentra en los anales contemporáneos, proviene de colecciones posteriores de relatos y tradición oral. Capítulo 1. La niña que se convirtió en reina. La novia que eligió el príncipe Suyang. Para contar la historia de la reina Yongsun, hay que empezar por qué se convirtió en reina. La historia comienza allí. Según el Danjong Silok, la persona que más insistentemente impulsó el matrimonio del joven rey Danjong en 1454 fue el propio príncipe Suyang. Suyang argumentó que su majestad ha ascendido al trono a una edad temprana, sin la protección de una reina, madre arriba, y sin la asistencia de una virtuosa reina abajo. ¿Cómo no va a ser urgente dar la bienvenida a una reina? Esto está registrado en el Danjong Silok. ¿Era esto genuina preocupación por su sobrino? En 1453 el príncipe Suyang ya había tomado el poder mediante el golpe de Gyeyu Yongnan. Tenía los ojos puestos en el trono. Para un hombre que ocultaba tales ambiciones, asegurar que su joven sobrino pasara por el proceso formal de casarse con una reina tenía un propósito. En el primer mes de 1454 se celebró una selección formal de novia en el Palacio Chandeok. La hija de Song Hyun-soo del clan Yeosangsong fue elegida como selección final. Fue formalmente investida como reina el día 22 del primer mes, tenía 14 años, Danjong tenía 13. Aquí hay que señalar un hecho importante. Song Hyun-soo, el padre de la reina Yongsun, era cercano al príncipe Suyang. El hombre que devastaría su vida y el hombre que le dio la posición desde la que vendría esa devastación eran la misma persona. El Danjong Silok describe a la reina Yongsun como gentil y frugal de carácter, plenamente digna de preservar los santuarios ancestrales reales por generaciones. Esta ceremonia matrimonial también se considera uno de los primeros ejemplos en que el proceso de selección formal de consorte real se llevó a cabo de manera relativamente sistemática en Joseon. Las anteriores reinas también habían pasado por procedimientos de selección, pero este caso representa una forma institucionalmente más organizada de esa práctica. ¿Entendía la niña de 14 años lo que significaba convertirse en reina? Pero el tiempo que pasaría como reina sería muy breve. Capítulo 2. La despedida, su esposo muerto. 4 meses después, en 1455, Danjong abdicó. La reina de 15 años se convirtió en reina viuda Wideok. Todavía estaba dentro del círculo de la familia real. Luego, en 1456, estalló el incidente de los 6 mártires. Según el Sejo Silok, Seongsamun, Bak Paengyeon y otros fueron descubiertos planeando restaurar a Danjong y ejecutados. Sego usó esto como pretexto para degradar a Danjong a Nosangun. Simultáneamente, la reina Yongsun fue degradada a Gunbuin y expulsada del palacio. Sego Silok. En 1457, Danjong fue enviado al exilio en Yonggwal. El exilio de Danjong en sí está registrado en el Sejo Silok. Sin embargo, el lugar específico y la escena de su despedida final. Con la reina Yongsun, la historia de que se separaron en lágrimas sobre un puente del Cheonggyecheon no está registrado directamente en los anales. La historia de que se despidieron en el puente Yeongdo sobre el Cheonggyecheon es una tradición posterior. El nombre de Yeongdo-gyo, puente de la despedida eterna, también fue un nombre dado en tiempos posteriores.
Que los dos se despidieron en algún lugar de Hanyang es cierto, pero el lugar específico y la escena como se describe provienen de la tradición oral, no de los anales. Hay una razón por la que los anales guardan silencio aquí. En la era en que gobernaba Sego, incluso mencionar el nombre de Danjong era peligroso. En ese silencio, la gente creó historias para recordar lo que no podía escribirse, y esas historias se convirtieron en tradición. Cualquiera que haya sido esa despedida, el hombre que se fue no regresó. Danjong fue enviado a Yongwol en el sexto mes lunar de 1457. El día 21 del 10º mes lunar, murió a los 17 años. El Sego Sillok afirma que se ahorcó. Este registro es ampliamente considerado poco fiable. Fuentes posteriores describen a un sirviente que estranguló a Danjong con una cuerda de arco. Si Danjong murió por suicidio o fue asesinado bajo las órdenes de Sego, ha sido objeto de debate académico durante siglos. Ningún registro del periodo constituye un testimonio presencial contemporáneo directo. Desde la despedida en el sexto mes lunar hasta la muerte de Danjong en el 14º mes. La reina Yongsun tenía 18 años. En el mismo año, el padre de la reina Yongsun, Song Hyunsu, fue ejecutado en conexión con otro intento de restauración fallido. Sego Sillok, su esposo, muerto. Su padre ejecutado. Y su propio estatus reducido al de esclava oficial, aunque en ese mismo año Sego ordenó que no se la pusiera a trabajar como tal. 3 cosas en un solo año. Tenía 18 años. Capítulo 3. La reina que se convirtió en esclava, la compleja orden de Sego. El estatus de la reina Yongsun era ahora el de Gwanbi esclava del Estado. Sin embargo, no fue puesta a trabajar como tal. De reina a reina viuda, a consorte de príncipe, a esclava en estatus 3 degradaciones. Sin embargo, el decreto de Sego no era sencillo. El Sego Sillok registra que Sego emitió la orden. Aunque su estatus es el de esclava, no deberá ser puesta a trabajar como tal. La envió a Yeonjongwon, un convento donde las concubinas viudas que habían dejado el palacio podían vivir sus últimos días en práctica budista. ¿Por qué esta orden particular? La visión de la antigua reina de un rey, vagando por las calles, o convirtiéndose en esclava de algún noble sería una responsabilidad política para el propio Sego, pero tampoco podía hacerle daño. Si esta orden fue protección, confinamiento o abandono, es imposible decirlo, pero determinó la forma de sus 64 años restantes. Sego ofreció posteriormente proporcionar a la reina Yongsun una casa y comida. Los anales registran que ella declinó. Sin embargo, el trasfondo y la intención detrás de esta negativa no quedan claros en los registros por sí solos. Cualquiera que fuera la razón, el hecho de que no aceptó lo que Sego ofrecía queda preservado en el registro. Si esto fue un acto deliberado de resistencia contra el hombre que había matado a su esposo, o algo diferente, el registro deja esa interpretación a nosotros. Para lo que vino después, dependemos más de la leyenda que de los anales. Se dice que la reina Yongsun construyó un pequeño refugio cerca del templo, Cheongnyeongsa, y que ella y sus asistentes sobrevivieron de limosnas y de los ingresos por teñir telas. El sitio del pozo de Hagidoncheon, el manantial, que supuestamente usaba, todavía existe hoy. Esto no está en los anales contemporáneos, viene de la leyenda y la tradición oral. Cómo vivió exactamente no puede confirmarse con precisión. El sustento por teñido de telas no está en los anales reales de Joseon. El Seongjong Sillok registra que la reina viuda Yonghui ordenó que se proporcionara comida y ropa a la reina Yongsun, lo que sugiere que existió algún apoyo institucional, al menos en sus últimos años. También se dice que las mujeres del vecindario llevarían comida a la reina Yongsun, pero que Sego lo había prohibido. Así que las mujeres organizaron un mercado secreto al amanecer para pasarle comida discretamente. Un marcador de piedra que dice Sitio del Mercado de Mujeres todavía se levanta cerca del mercado de pulgas de Yongno en Seúl. Esto también viene de la leyenda. Las leyendas sobreviven por razones. La historia de mujeres sin nombre, abriendo un mercado al amanecer para eludir el edicto de un rey, es una historia sobre la resistencia desde abajo, el tipo de resistencia que no deja registro oficial. Capítulo 4. 5 reyes cambiaron. Ella seguía viva. Lo más notable de la vida de la reina Yongsun no es simplemente que vivió mucho tiempo. Es el número de reyes que entraron y salieron mientras ella seguía viva. El año en que se separó de Danjong, 1457, era el tercer año del reinado de Sego. Después Sego murió 1468. Yeyong ascendió y murió después de poco más de un año.
Seonjong reinó 25 años. Yeonsangun fue depuesto y Yunjong tomó el trono. La reina Yongsun vivió para ver todo esto. A través de los reinados de la viuda de Sejo, Yonghui, Yeyong, Seonjong, Yeonsangun y Yunjong, durante el reinado de todos esos gobernantes, ella vivía cerca de Sungindong, en la misma ciudad. El Seonjong Silok registra que la reina viuda Yonghui ordenó que se proporcionara comida y ropa a la reina Yongsun. La corte sabía que ella seguía viva y no podía ignorarla completamente. Los anales registran que en su vejez, la reina Yongsun llegó a quedarse en el hogar de Yongmisu, el único sobrino restante de Danjong. Dos personas devastadas por el mismo hombre, apoyándose mutuamente. Yongmisu murió en 1512, a los 56 años, sin heredero. La reina Yongsun ya tenía más de 70 años. Durante todos estos 64 años, se dice que la reina Yongsun subía a la colina detrás de su casa cada mañana y tarde, llorando y mirando hacia el este en dirección a Yongwol. Esa colina llegó a llamarse Dongmangbong, pico de mirar al este. Esto es de la leyenda más que de los anales. Muchos académicos consideran que esta historia es una forma simbólica de comprimir el dolor de 64 años en una sola imagen. El rey Yongyo más tarde hizo grabar personalmente los caracteres de Dongmangbong en la roca de esa colina, y construyó un monumento en el sitio de Yongjongwon, donde había vivido la reina Yongsun. Un rey puso el dolor de una mujer en un nombre y lo conmemoró en piedra. La inscripción de Yongjo fue destruida cuando el área fue usada como cantera durante el periodo colonial japonés. En 2011 se construyó un pequeño pabellón llamado Dongmangjong para marcar el sitio. Capítulo 5. Sareon, la reunión que nunca ocurrió. En 1521, el 16º año del reinado de Yunjong, la reina Yongsun murió a la edad de 82 años. Su estatus en la muerte seguía siendo el de consorte de un príncipe, no una reina. Su funeral se llevó a cabo según los ritos para una consorte de príncipe. Su tumba fue establecida en el cementerio ancestral del clan Haeyu-jeong, en lo que ahora es Namyangyu. La inscripción en la lápida decía, tumba de Lady Song, consorte de Nosangun. No una tumba real. La consorte de Nosangun, 64 años. 5 reyes entraron y salieron, y su lápida no llevaba la palabra reina, sino consorte de Nosangun. Ese fue el nombre oficial dado a su vida. Pero la historia no termina ahí. 177 años después, en 1698, Danjong fue finalmente restaurado a su título real. El Sukjong Silok registra que en el mismo acto, la reina Yongsun también fue reinstalada póstumamente como reina. El nombre dado a su tumba, Sareon. Sasi significa añorar, recordar. Un nombre exactamente adecuado para la vida de una mujer que pasó 64 años pensando en el que se había ido. Cuando llegó la restauración, hubo un debate sobre si deberían ser reinhumados juntos. La propuesta fue archivada. La reinhumación ya era difícil por razones tradicionales e institucionales. La posición de las tumbas reales lleva siglos de su propia historia, y los protocolos rituales de Joseon no se podían superar fácilmente. Ambas tumbas están ahora incluidas en la designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO de las tumbas reales de Joseon, inscrita en 2009. La designación UNESCO es una capa adicional de obstáculos sobre estas limitaciones ya existentes. Como cuestión práctica, la reinhumación es ahora imposible. Pero en 1999 hubo un pequeño acto. La Fundación Cultural de Namyangyu tomó un pino de los terrenos del Sareon y lo trasplantó frente al Yangreung de Danjong en Yongwol, nombrándolo Yongyong-song, el pino del espíritu. Que sus almas al menos estén juntas. Ese pino todavía crece en Yongwol hoy. Se dice que los pinos en el Sareon crecen con sus ramas dirigidas uniformemente hacia el este, hacia Yongwol, hacia Yangreung. Esto es de la tradición más que de los anales. Pero fue la historia detrás de la decisión de trasplantar el Yongyong-song. Capítulo 6. La mujer, cuyo registro fue borrado. El silencio como testimonio. ¿Por qué son tan escasos los registros contemporáneos de la reina Yongsun? Después de que Sego tomó el trono, todo lo relacionado con Danjong se convirtió en un tabú político. Porque los descendientes de Sego continuaron la línea real de Joseon. Recordar oficialmente la deposición y muerte de Danjong era sacudir los cimientos de la legitimidad real. La reina Yongsun fue borrada junto con él. El silencio es en sí mismo una forma de testimonio. La ausencia del registro no significa que su vida no fuera nada. Significa que hubo una era en la que dejar tal registro era peligroso.
Un trabajo académico que examinó a la reina Jongsun-song como sujeto histórico distinto, abre con esta frase: si bien ha habido considerable interés en las narrativas masculinas conectadas, con el Gyeyu Jongnan Danjong, Sejo, los 6 mártires, casi nada se sabe sobre la reina de Danjong. Esto fue escrito en 2016, hace menos de 10 años. Fue solo a partir del siglo XVII, cuando el movimiento para restaurar la reputación de Danjong cobró fuerza, que los relatos de la reina Jongsun comenzaron a aparecer, y cuando la restauración finalmente llegó en 1698, le dio a su tumba un nombre que ella nunca habría escuchado en vida. Las formas en que ha sido recordada caen en 3 categorías. En los documentos oficiales del Estado, aparece como una figura que refuerza la narrativa de súbditos leales. En los escritos de hombres educados, aparece como un medio de criticar a Sejo oblicuamente. Y en la tradición oral, aparece como una figura de pena y tristeza. En ninguna de estas versiones sobrevive su propia voz. Ese es el otro significado de vivir como mujer en Joseon, que tu nombre quede registrado en la historia, mientras tu voz permanece sin registro. Final: la mujer que más esperó en todo Joseon. Para quienes han visto El hombre que vivió con el rey, o planean verlo, una última reflexión. La película cuenta la historia del tiempo que Danjong pasó en Yongwol. Es la historia que eligió la película. Y junto a esa historia, había otras 64 años vividos junto al arroyo Cheonggyecheon en Hanyang. De reina a reina, viuda a consorte a esclava en estatus. 3 degradaciones, y a través de todas ellas nunca se fue. Declinó lo que Sejo ofrecía. La reina Jongsun del clan Song. Joseon no la recordó como reina. Su lápida llevaba no la palabra reina, sino consorte de Nosangun, y tardó 177 años en recuperar su nombre. Pero la gente la recordó como la que esperó. Y el nombre que el mundo dio a esa espera fue Sareung Siañorar, recordar. Sareung Yeung. La reunión que nunca ocurrió en la muerte. Pero en 1999, un pino del lugar donde ella descansaba fue llevado a pararse ante la tumba de Danjong. Shakert, Sihi, Song, para que sus almas al menos pudieran estar juntas. En el próximo episodio preguntaremos por qué tardó 241 años en restaurarse a Danjong y cómo el rey Sukjong logró restaurarlo sin socavar la legitimidad de la línea que había gobernado Joseon durante todos esos años. Esperamos verlos entonces.